que tiene un jabón tiene esta estructura. O sea, tiene una interacción iónica entre el oxígeno y el sodio, puede ser potasio, donde queda el oxígeno con carga negativa y el sodio con carga positiva, o el potasio con carga positiva. Esta parte del jabón es polar, o sea, tiene cargas, entonces es polar, es afín por el agua. Pero luego, en el caso, por ejemplo, que sea el estearato de sodio de uno de los ejercicios del repartido, va a tener una cadena total de 18 carbonos. Desde el carbono 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. ¿Sí? Este sería el estearato de sodio, que es un jabón. Si nosotros lo comparamos esta estructura con la estructura del detergente, un detergente tiene esta estructura. Vamos a ponerlo así. También tiene una estructura iónica cuando se forma, queda unido al azufre, y luego tenemos en el caso del detergente que se va a obtener en el laboratorio, tiene un anillo aromático, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Es el ácido desil, es el derivado del ácido desilbenceno sulfónico, una sal de ese ácido es el detergente. Eso es un detergente. Entonces lo que tenemos acá es que si nosotros comparamos la estructura del jabón con la del detergente, estas dos estructuras son semejantes en la medida de que tienen una parte en uno de los extremos que es polar, tiene cargas eléctricas, y esta parte, por ser polar, es afín por el agua. Y luego tienen una parte, ¿sí?, que es apolar, que es lo que se le llama la cola. La cabeza es polar y la cola es apolar. ¿Sí? Entonces, voy a ver si marco con otro color. Me queda que esta parte, ¿sí?, es polar, y esta parte de acá para abajo, todo esto es apolar. ¿Sí? La parte polar es afín por el agua o hidrófila. Afín por el agua o hidrófila. Y esta parte es afín por otras moléculas que son apolares, como por ejemplo las grasas y los aceites. Esta parte es oleófila. Entonces, las estructuras de un jabón y de un detergente son duales. Son duales. O sea que tienen una cola apolar, afín por la grasa, y una cabeza, en uno de los extremos, polar, afín por el agua. Entonces, ¿por qué limpia un jabón? ¿Por qué limpia un jabón? O un detergente. En general, este tipo de moléculas aparecen representadas, ¿sí?, de esta forma: la cabeza polar y la cola apolar. ¿Sí? Polar presenta afinidad por el agua, y esta parte, ¿sí?, que es la cola, es apolar, presenta afinidad por grasas y aceites, y en sí otros componentes apolares. Recuerden que todo lo polar tiende a disolverse en lo polar y lo apolar en lo apolar. O sea, hay afinidad entre las moléculas según sea su polaridad. Bien, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Por qué
por qué esta estructura es capaz de, entre comillas, disolver la grasa. No es que la disuelva, pero si ustedes pueden hacer en sus casas una experiencia, ponen 2 vasos, uno con agua y otro con agua jabonosa, y le agregan una gotita de aceite a cada vaso y luego agitan. Van a observar que en el vaso que tiene agua con jabón va a pasar algo distinto. ¿Tá? Prueben, háganlo y después me cuentan. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Bien, lo que va a suceder es que cuando el jabón o el detergente está en solución acuosa, forma, ¿sí? Forma lo que se llama una solución coloidal. Una solución coloidal es una solución cuyo soluto es grande, ¿sí? No es un soluto como el cloruro de sodio, es un soluto grande, y esta solución va a estar, es como ligeramente inestable. En el caso del agua jabonosa o del agua con detergente, los coloides, este coloide se forma porque se establecen micelas. Las partículas de jabón se aglomeran de forma tal que las partes apolares quedan hacia el centro de una esfera y las partes polares quedan hacia afuera, lo cual también es de esperar. ¿Por qué? Porque si yo tengo jabón en agua y la cabeza es polar y afín por el agua, las colitas son todas apolares, no tienen afinidad por el agua. Entonces, si las moléculas de agua rodean a las micelas y establecen interacciones entre la parte polar del jabón o del detergente y la molécula de agua, que recuerdan que la molécula de agua es una molécula polar, tiene un dipolo negativo en el oxígeno y un dipolo positivo en el hidrógeno. Entonces, esto que se llama micela, que capaz que ustedes ahora está de moda porque se dice agua micelar, como se usa como desmaquillante, en realidad las micelas existen desde siempre, porque siempre que tenemos agua jabonosa tenemos agua micelar, tenemos una solución coloidal formada por micelas. Y lo que tiene esto es una gran capacidad de arrastre de sustancias grasas. ¿Por qué? Porque el agua va a arrastrar a las micelas enteras, pero tiene la capacidad de alojar acá adentro, en esta zona que es completa, esta zona es apolar, a pequeñas gotas de grasa o pequeñas gotitas de aceite. Y de esa forma es que el agua arrastra el jabón se lleva la grasa y se puede lavar, se puede limpiar algo que tiene grasa con una solución jabonosa. Esa es una de las razones por las cuales el jabón tiene acción limpiadora, pero no es la única, hay otra razón. La otra razón es que el agua jabonosa tiene menor tensión superficial que el agua común, por lo tanto, moja más, es capaz de mojar más, penetra mejor en los tejidos. ¿Sí? Si a ustedes se les vuelca encima agua jabonosa, se van a empapar. Se les vuelca agua, a veces las gotitas como que resbalan. ¿Ah? Entonces, un jabón limpia o una solución jabonosa limpia por 2 factores. Una es el llamado poder emulsionante, que es ese que les explicaba hoy de las micelas. Cuando se forma la espuma,
es porque se forma una emulsión. ¿Qué es una emulsión? Es una especie de mezcla, ¿sí? Que no es en realidad una solución homogénea, es una mezcla media inestable de algo que no debería disolverse, pero que en el momento queda como disuelto, queda emulsionada. La grasa queda emulsionada con la parte acuosa. ¿Ah? El poder emulsionante de los jabones y de los detergentes es fantástico para algunas cosas. ¿Ah? O sea que es capaz de tener dentro de esas micelas pequeñas gotitas de grasa o aceite. De las micelas. Y esto es favorecido por un aumento de la temperatura, porque me va a aumentar, o sea, al aumentar la temperatura va a lograr que esa grasa se acerque más a su punto de fusión y va a permitir que se desagregue más en pequeñas gotas. Mientras mayor sea la temperatura del agua jabonosa que ustedes usen, si el fin es limpiar grasa, es mejor. ¿Ah? Por eso la loza, la vajilla, ¿sí? Sobre todo si se comió asado, por ejemplo, se usa agua caliente para limpiar. Y el otro factor que yo les estaba diciendo es el poder tensoactivo. El poder tensoactivo es sumamente importante para aquellos jabones que son para lavar la ropa, ¿tá? Porque a veces la ropa no tiene tanta suciedad grasosa como suciedad de otro tipo, y lo que necesito es que penetre en los tejidos y que arrastre la suciedad que no está adherida a la fibra. O sea que el poder tensoactivo se refiere a que el jabón disminuye la tensión superficial del agua con respecto al agua pura. O sea, el agua jabonosa tiene menor tensión superficial que el agua pura, moja más, ¿sí? Por lo tanto, si yo dejo un balde con agua y un balde con agua jabonosa, ¿sí? Una noche de verano voy a ver que la solución con agua jabonosa va a tener mosquitos muertos, por ejemplo, porque el mosquito tiende a caminar arriba del agua, pero no puede caminar arriba del agua jabonosa porque tiene menor tensión superficial y se muere. Otra de las evidencias es, por ejemplo, en quinto se suele hacer una práctica donde se agrega agua jabonosa para ver la tensión superficial del agua y se le agrega un poquito de azufre y en el caso del agua pura el azufre queda suspendido arriba y en el agua jabonosa cae porque el agua jabonosa tiene menor tensión superficial. Bien, esas serían entonces las dos razones por las cuales un jabón puede o un detergente puede limpiar.